Si estás viendo esto mientras te acabas con pereza la ensalada del año pasado y sufres un dolor de cabeza, enhorabuena. Estás reconstruyendo a la perfección el ritual romano más antiguo. Hace unos 2000 años, tus antepasados intentaban exactamente lo mismo, volver en sí después de una semana de locura. Solo que aquello se llamaba las Saturnales. Hoy vamos a ver cómo Roma autorizaba oficialmente la anarquía, por qué los esclavos podían humillar a sus amos con total impunidad y cómo este caos pagano y salvaje terminó convirtiéndose en tu cálido y familiar Año Nuevo. A los romanos les encantaba el orden, hasta la obsesión. Horario, disciplina, ley, 3 pilares sobre los que se sostenía toda su civilización. Y precisamente por eso, una vez al año, según el calendario, organizaban una anarquía total, sancionada por el Estado. ¿Por qué? Porque era su gran sueño, el gran reinicio romano. Desde niños, todos habían oído el mito de la edad de oro del dios Saturno, de los tiempos en los que la tierra regalaba la cosecha por sí sola, cuando no existían ni guerras ni propiedad, y las palabras esclavo o amo sencillamente no existían. Todos eran iguales, todos estaban saciados. Y las Saturnales eran un intento genial de volver a los orígenes, aunque solo fuera durante una semana. El primer paso hacia esa utopía era poner la ley en pausa. El primer día de la fiesta, en todo el imperio se declaraba el Justitium. En un instante se cerraban todos los tribunales. Los lictores bajaban los fasces. Ejecutar se consideraba un sacrilegio. Los generales guardaban los mapas. Declarar una guerra en esos días irritaba a los dioses. Incluso en las escuelas cancelaban los azotes. El Estado, esa máquina gigantesca de coerción, simplemente dejaba de funcionar. Pero no bastaba con suspender los códigos. Había que borrar la jerarquía también de las caras. Por eso, el siguiente paso era el código de vestimenta. Todo el país se quitaba su uniforme. La toga oficial, pesada y que limitaba los movimientos, símbolo del estatus de ciudadano, iba directa al baúl. En su lugar, todos, desde el senador hasta el mendigo, se ponían el síntesis, prendas domésticas, coloridas, cómodas y a menudo de mal gusto. Y en la cabeza, el pileus, el gorro frigio, el sombrero del liberto. Por la ropa ya no se podía saber quién tenías delante, si un cónsul o un zapatero. El acorde final, simbólico, sonaba en el templo de Saturno. Durante todo el año, los pies de la estatua del dios estaban atados con ligaduras de lana para que el espíritu de la Edad de Oro no se escapara de Roma por accidente. Pero en diciembre, los sacerdotes desataban solemnemente los nudos. El propio Dios recibía la libertad. Era una señal que todos entendían. Si las fuerzas superiores ahora son libres, entonces a los humanos se les permite absolutamente todo. Pero el terremoto más importante no ocurría en el foro, empezaba dentro de las casas, en la mesa. La peor pesadilla de cualquier aristócrata romano era una rebelión de esclavos. Vivían sobre un volcán. Por cada hombre libre había 3 no libres. Y para que ese volcán no estallara, una vez al año los romanos, por voluntad propia, ponían el mundo patas arriba. Todo comenzaba con un shock gastronómico. En un día normal, el esclavo es una sombra que sirve los platos. En las Saturnales, esa sombra ocupaba el lecho del amo. No era una simple cena, era un espectáculo cuidadosamente dirigido. El dueño de la casa, un hombre que con un chasquido podía enviar a alguien a la cruz, se ponía el delantal de camarero. Él mismo servía el caro vino falerno en las copas de aquellos a quienes ayer podría haber azotado por romper un plato. Los esclavos comían los mejores trozos de carne, masticaban ruidosamente, pedían más y se reían en la cara de su propietario.
Así funcionaba la vacuna contra la soberbia. Los romanos creían, para que el poder sea fuerte, a veces hay que hundirle la cara en el barro. Pero el estómago era solo la mitad. La atracción principal de las Saturnales era la libertad total de palabra. En Roma existía un dicho: tantos esclavos, tantos enemigos. El odio se acumulaba durante años, y la fiesta funcionaba como una descarga necesaria. En esos días, el esclavo recibía el derecho de lavarse el miedo. Podía acercarse al amo y soltarlo todo, a la cara, llamarlo un miserable avaro, burlarse de sus fracasos amorosos, criticar sus ambiciones políticas. El poeta Horacio describía un diálogo en el que el sirviente Davo reprende a su amo por estar él mismo preso de sus pasiones y su estupidez. Y el amo callaba o lo tomaba a broma. Los esclavos conocían el límite. Era un juego sobre el filo de la navaja. Si bromeabas con demasiada maldad, después de las fiestas te lo harían pagar. La lógica era cínica y perfecta. Una persona que se desahogó y te insultó en diciembre tiene muchas menos probabilidades de cortarte el cuello mientras duermes en julio. Para que ese desorden no se convirtiera en un baño de sangre, necesitaba su propio gobernante. En cada grupo, en cada casa, elegían a un Saturnalicius Princeps, el príncipe de las Saturnales, sin sobornos ni campaña, solo puro azar. Escondían un haba o una moneda en el pastel. A quien le tocaba el trozo con sorpresa, para él era el poder. Este rey del haba recibía el derecho de dar cualquier orden, y no obedecer no era una opción. El príncipe podía ordenar a un senador respetable que cantara como un gallo a plena calle. Podía obligar a un legionario severo a bailar desnudo sobre la mesa. Podía hacer que un filósofo se bebiera el vino de un trago hasta caer redondo. El sentido era simple y cruel: mostrar que el estatus social es solo suerte. Hoy eres cónsul, y mañana el sorteo le toca a otro, y tú no eres nadie. En ese delirio borracho, los romanos aprendían a reírse de la esencia misma del poder. Detrás de todo ese circo se escondía un momento psicológico profundo. Las Saturnales daban una oportunidad rarísima de ver en la herramienta que habla a una persona. El filósofo Séneca escribía con orgullo a un amigo que, durante la fiesta, se sienta a la mesa con sus esclavos, no porque lo mande la costumbre, sino para conversar. En esos días cortos desaparecía el abismo del miedo. Resultaba que el sirviente sabe bromear, que tiene sueños, que también teme a la muerte. Los romanos se recordaban a sí mismos: ante el destino, las enfermedades y los dioses, todos somos simples mortales, y el tiempo lavará nuestras diferencias. Y donde todos son iguales ante el destino, despierta un impulso salvaje, un azar sin freno. Cualquier otro día del año, el juego de azar en Roma era delito. Te pillan con dados, pagas una multa, pierdes reputación, te conviertes en un paria. Pero las Saturnales suspendían el código penal. Toda Roma se convertía en una gigantesca zona de juego sin reglas. El golpe de los dados ahogaba incluso los gritos de borrachos. Se jugaba en todas partes, en tabernas mugrientas, en atrios de mármol, piamo en los escalones de los templos. Era el momento de la verdad. Un esclavo podía apostar sus 4 monedas contra los ingresos anuales de un senador y ganar. En esos días no existían ni pobres ni ricos, solo existía la ciega fortuna. Un solo lanzamiento de dados podía convertir a un mendigo en rey y mandar a un aristócrata a la ruina. El azar se volvía el gran igualador. El dinero ganado se quemaba al instante en una fiebre de consumo. Regalar no era solo cortesía, era una obligación social dura. En los últimos días de la fiesta se abría un mercado especial, la sigilaria. El gran éxito de ventas eran los muñequitos de barro. Según la leyenda, antes se alimentaba a Saturno con seres humanos vivos, ahora se conformaban con figurillas. El segundo imprescindible eran las velas de cera, símbolo de luz en la noche más oscura y larga del año.
El caos pre-Año Nuevo en los puestos comerciales le resulta familiar a cualquiera. El romano maldecía igual los atascos de literas, se empujaba en las colas y se rompía la cabeza qué regalarle a su patrón para no arruinarse, pero tampoco quedar como un tacaño. Y ya que hablamos de generosidad, los patronos romanos se dejaban fortunas para comprar la lealtad de sus clientes. A ti, para apoyar nuestro canal, te basta con un me gusta y una suscripción. Es una señal para los dioses del algoritmo de que la historia de Roma te interesa. Gracias, legionarios. Un regalo en Roma siempre era un campo de minas. Podía elevarte o podía destruirte. El poeta Marcial se quejaba durante años en sus versos de que los ricos le enviaban basura, pescado podrido, trapos viejos o incluso sus propios libros malos. Era una manera elegante de mandar a alguien al demonio sin abrir la boca. El emperador Augusto fue aún más lejos. Le encantaba organizar loterías con sorpresa. Un invitado sacaba un billete y recibía un saco de oro. El vecino sacaba el suyo y recibía una esponja de cocina o unas pinzas para el pelo. El emperador miraba y disfrutaba. ¿Quién era capaz de reírse de sí mismo y quién estallaría de envidia? La ofrenda se convertía en una prueba de resistencia. Pero el regalo más importante, el más grande, los romanos nos lo hicieron a todos sin sospecharlo. Nos regalaron la Navidad. Con el tiempo, el frenesí salvaje de las Saturnales empezó a mutar. Para el siglo III de nuestra era, el Imperio Romano crujía por todas partes y necesitaba un nuevo eje. El emperador Aureliano, un soldado duro, lo encontró. Tomó el símbolo más potente, comprensible para todos desde Britania hasta Persia, el sol, y el 25 de diciembre, en el día del solsticio de invierno, cuando la luz empieza a vencer a la oscuridad, lo proclamó fiesta oficial, el día del nacimiento del sol invicto, Sol Invictus. Ya no era solo una borrachera, se convirtió en la gran celebración del Estado, en símbolo del poder eterno y del renacimiento del imperio. La fecha, 25 de diciembre, quedaba reservada a fuego para el principal culto pagano. Y luego entraron en escena los cristianos. En el siglo IV, tras obtener estatus legal, la Iglesia chocó con un problema gigantesco. ¿Cómo obligar a millones de personas a renunciar a la fiesta principal del año? Prohibirla. Inútil. Los romanos antes habrían renunciado a los acueductos que a la alegría de diciembre. Y entonces los jerarcas eclesiásticos hicieron una jugada genial. Entendieron que, si no puedes vencer a la fiesta, lidera la fiesta. En la Biblia no hay ni una sola palabra sobre la fecha del nacimiento de Cristo. Ninguna referencia. Y entonces los padres de la Iglesia tomaron una decisión estratégica. Simplemente se apropiaron de la fecha más popular del calendario. Pusieron su fiesta encima de la pagana. ¿Día del nacimiento del sol invicto? Olvidadlo. Ahora es el día del nacimiento del Hijo de Dios. Mantuvieron la forma, la alegría, los regalos, los banquetes, pero sustituyeron por completo la esencia. ¿Qué en concreto hemos heredado de los romanos? Prácticamente todo. Creemos que nuestras tradiciones de Año Nuevo son únicas, pero en realidad son herencia de la antigüedad. ¿Decoración verde en casa? Los romanos lo colgaban todo con ramas de acebo, hiedra y laurel, símbolos de una vida que no muere en invierno. ¿Velas en la mesa? Son las cerei de cera, un regalo obligatorio para Saturno, símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad. El gorro rojo de Santa Claus, tras cenas de impresa, una copia directa de los banquetes de los colegios artesanales romanos, donde jefes y subordinados se emborrachaban juntos. Seguimos, 2000 años después, cumpliendo obedientemente los rituales de una fiesta pagana, solo con otro nombre. Pero lo importante ni siquiera es el parecido externo. La esencia de la fiesta sigue siendo la misma. ¿Para qué necesitaba un romano las Saturnales? Necesitaba esperanza,
Fe en que, después de la noche más larga y oscura del año, el sol regresará. Que después de un año de trabajo duro, guerras e intrigas, llegará un reinicio y un respiro. Ahora pregúntate, ¿para qué necesitamos nosotros el año nuevo? Exactamente para lo mismo. Igual que ellos, necesitamos creer que, con las campanadas, se puede empezar de cero. La tecnología cambió, los imperios cayeron, los dioses murieron, pero la necesidad humana básica de una fiesta de esperanza sigue intacta. Las Saturnales enseñaban a los romanos, duros como eran, una verdad simple y brutal. El orden solo vale algo cuando conoces el sabor del caos. No se puede ser un ciudadano perfecto y un estoico 365 días al año. La mente no lo aguanta. A veces es vital quitarse la toga, ponerse un gorro idiota, abrazar a un enemigo y perder los últimos sestercios a los dados, para luego, ya sobrio, volver a construir el imperio con fuerzas nuevas. Así que no te castigues por la pereza, la gula o esa copa de más en estos días. No te estás degradando. Estás haciendo una reconstrucción histórica seria. Estás pagando una deuda con una tradición más antigua que cualquier religión moderna. Respira. El caos pronto terminará y el orden regresará. Io Saturnalia, legionarios. Nos vemos en el año nuevo.